Hay un momento del día que casi nunca toleramos. No es cuando estamos cansados ni cuando estamos ocupados. Es cuando no pasa nada. No hay ruido, no hay estímulo inmediato y casi sin darnos cuenta, terminamos buscando una distracción mínima. No porque ese espacio esté vacío, sino porque suele traer algo que preferimos no escuchar. Tal vez por eso, cuanto más lo evitamos, más inquietos nos sentimos a lo largo del día. Hay algo que no solemos admitir. Cuanto más evitamos el aburrimiento, más ansiosos nos volvemos, más inquietos, más perdidos. Hoy vas a descubrir por qué aburrirnos mucho no es un defecto, sino una de las herramientas más poderosas para calmar la mente y desactivar esa microansiedad que sentimos a lo largo del día. El aburrimiento es el momento en que la mente deja de correr y enciende su red interna de claridad. Suena técnico, pero es tan básico como respirar. La ocupación perpetua. El aburrimiento no tiene buena reputación. Culturalmente lo tratamos como un defecto del carácter, una grieta en la productividad, casi un síntoma de falta de ambición. Estar sin hacer nada suena a un lujo que no nos sentimos autorizados a permitirnos, un gesto casi subversivo frente a la cultura de la ocupación perpetua. Cuando entramos en ese espacio aparentemente vacío, la mente comienza a trabajar en otra frecuencia. Entonces, la red de modo por defecto, una estructura compleja que se activa cuando el cerebro no está respondiendo a estímulos, toma el control. No produce resultados inmediatos, pero genera algo más valioso: sentido, coherencia interna y la narrativa que sostiene la experiencia humana. Ese proceso nos revela lo que dejamos en pausa: decisiones sin tomar, emociones acumuladas y contradicciones que habíamos empujado hacia el fondo. Lo que distorsiona no es el aburrimiento, es lo que hemos silenciado. El hallazgo que nadie esperaba. El experimento de Dan Gilbert, profesor de psicología en Harvard, se ha convertido en una especie de parábola contemporánea. En uno de sus experimentos, invitó a varios participantes a pasar 15 minutos en una sala vacía, sin más opción que presionar un botón que les daba una descarga eléctrica. Lo más sorprendente, la mayoría terminó eligiendo la descarga en lugar de soportar el silencio. El hallazgo determinó que hemos perdido la capacidad de sostener nuestra propia compañía. La sola idea de permanecer con nuestros pensamientos sin ruido que los amortigüe resulta tan desafiante que preferimos una forma leve de dolor antes que enfrentarnos a la intimidad. Otra parte reveladora es la que no aparece en los datos. ¿Qué pensaron esas personas segundos antes de presionar el botón? ¿Qué fragmento de verdad intentó emerger y fue eliminado mediante un impulso automático? El experimento es simple, pero abre una grieta enorme. Si 15 minutos nos resultan insoportables, ¿qué posibilidades reales tenemos de acceder a la claridad que exige más tiempo, silencio y paciencia? El problema no es la tecnología. Es tentador culpar a los teléfonos, a las aplicaciones o a los algoritmos, pero la tecnología por sí sola no explica la magnitud del fenómeno. Lo que realmente ha desaparecido es la intermitencia, la respiración mental entre tarea y tarea. Antes las pausas, como esperar el autobús, caminar sin compañía o abrir un libro sin una notificación, eran inevitables. Hoy, esas pausas se han convertido en espacios negociables que llenamos de inmediato. La mente humana, sin embargo, no fue diseñada para la continuidad absoluta. Necesita oscilaciones, atención y dispersión, acción y reposo, foco y ensueño. Cuando uno de los polos desaparece, el sistema completo se desestabiliza. Ese desequilibrio produce un efecto característico de nuestra época: la sensación de vivir en fragmentos. Nuestra mente salta sin procesar de un titular a una conversación o a una tarea, como si estuviéramos atrapados en una sucesión de ventanas emergentes internas. El costo de esta falta de tregua no es solo cognitivo, es existencial. Cuando no dejamos espacio para integrar nuestras emociones, también perdemos el lugar donde podríamos comprenderlas. Lo que perdemos cuando nunca nos aburrimos. Eliminar el aburrimiento elimina también el laboratorio interno donde el cerebro organiza la experiencia. En esa aparente quietud se activan procesos profundos como la consolidación de recuerdos, la reevaluación de decisiones y la imaginación de futuros posibles. Sin ese espacio, la vida se vuelve lineal y mecánica. Cumplimos tareas, seguimos adelante,
pero lo hacemos sin un eje narrativo que otorgue sentido a ese movimiento. La sensación de vacío que muchos describen no siempre proviene de la falta de metas, sino de la ausencia del silencio necesario para escucharlas. Entonces, la ansiedad se intensifica porque no encuentra dónde asentarse. La depresión aparece con más fuerza porque no hay ventanas internas abiertas hacia la reflexión o la reinterpretación. El aburrimiento es el escenario donde el yo se recompone, donde lo que somos encuentra una forma más precisa. La rehabilitación del silencio. Volver al aburrimiento no implica renunciar al mundo digital. Es renegociar los términos. Significa crear pequeñas reservas de silencio que permitan que la mente haga su trabajo profundo. No son grandes gestos heroicos. Basta con ir al gimnasio sin auriculares, caminar sin un podcast que explique el mundo, dejar la radio apagada en un trayecto corto. El primer minuto se siente extraño, el tercero, incómodo, pero hacia el 10º algo cambia. El cerebro deja de buscar ruido y empieza a producir pensamientos propios. Esa transición, pequeña pero radical, es el primer paso para recuperar la capacidad de escucharnos. Lo que vuelve cuando dejamos espacio. Cuando recuperamos la pausa, algo dormido despierta, no siempre de forma espectacular. A veces se expresa como una claridad leve, un ordenamiento natural del día, una intuición repentina. Surgen ideas que habían quedado sepultadas por la urgencia. Regresan recuerdos que adquieren un matiz distinto. Aparecen respuestas que no habrían surgido frente a una pantalla. Y sobre todo, empieza a formarse una sensación de coherencia, una continuidad interior que permite habitar la vida con menos ruido y más intención. La mente se vuelve menos ansiosa y permanece disponible para sí misma. El aburrimiento no resuelve todos nuestros problemas, sin embargo, abre la puerta para que podamos entenderlos. El mito de la emergencia y el miedo a perdernos algo. Con frecuencia escuchamos la misma preocupación. ¿Y si pasa algo importante mientras estoy desconectado? Pero el mundo no se derrumba si tardamos 20 minutos en responder. La urgencia se ha convertido en una ficción cultural que alimenta nuestra dependencia. Existen soluciones simples: configurar excepciones, permitir que solo 1 o 2 contactos rompan el silencio en caso de que algo genuinamente serio ocurra. El resto puede esperar. La pregunta no es qué nos perderemos si desconectamos, sino qué estamos perdiendo al no hacerlo nunca. Cuando el día recupera profundidad, cuando la pausa regresa, el tiempo cambia de densidad. Las conversaciones adoptan otro ritmo. Los momentos se sienten más amplios. La vida adquiere textura, profundidad y relieve. Volver al aburrimiento es volver a ver. La idea clave es recordar siempre que la atención es un recurso finito, que merece ser distribuido con intención. No todo merece entrar en nuestra mente y ocupar un espacio valioso. A menudo, aquello que más necesitamos es lo mismo que rehuimos: un intervalo, un espacio abierto, una ausencia que nos diga algo. Puede que la cuestión no sea cómo escapar del aburrimiento, sino cómo volver a él sin miedo. Es el lugar donde el sentido se rearma, donde la mente se oye otra vez y la vida recupera su espesor. Hoy casi todo nos empuja a estar disponibles. Frente a eso, aburrirse se convierte en un gesto inspirador. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si alguna idea te hizo pensar, aunque sea un segundo, suscríbete. Aquí seguimos explorando la claridad que nos entrega el aburrimiento. Nos vemos en el próximo video.